sin celular y dije, bueno, voy a empezar a poquito. El otro día traje la Biblia, después llevé al semáforo ese Nuevo Testamento chiquito que anda por todos lados, no sé si alguna vez vieron, la pinta azul. Lo llevé allá al semáforo y leyendo un poquito de todo, Dios me habló de dos cosas. Me habló sobre la obediencia y me habló sobre la fe. Y hoy voy a hablar sobre esas dos cosas, un poco de cada cosa. Dice, exhortación a la obediencia. Esto está en Proverbios 3, versículo 1 al 4. Dice, hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Amén. Y el otro día leí un estado que decía, no estaba en WhatsApp, que decía, la oración no es sustituto de la obediencia. Qué importante es no solamente orar, sino que lo que oramos también va de la mano con la obediencia, porque muchas veces no recibimos respuestas a nuestras oraciones porque la obediencia no la ponemos en práctica, sino que nos quedamos con eso, como que oramos, pero no obedecemos lo que Dios nos manda hacer, lo que Dios nos pide, lo que debemos. ¿Se va entendiendo? Y acá habla de algo tan importante como es de no, dice, hijo mío, no te olvides de mi ley. No es solamente orar, leer, sino que no olvidarse. Y dice, átalas a tu cuello. Cuando nosotros, quienes de alguna vez han usado una cadenita, y el día que no está, que nos olvidamos ponerlo, se rompió, sentimos como que nos falta algo, ¿verdad? Bueno, así tenemos que hacer con la palabra, atarla al cuello y acostumbrarnos a llevarla con nosotros. Como una cadenita, lo mismo es la palabra. Y dice, escríbelas en la tabla de tu corazón, porque si un día la cadenita se pierde, esa palabra está acá en el corazón. Amén. No hay forma de perderla, pero depende de nosotros. Perdón. Y dice, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios. Primero, ante los ojos de Dios. Lo que nosotros debemos buscar es hallar esa gracia, que Dios vea en nosotros que sí cumplimos, que sí obedecemos. Primero hallar gracia delante de Dios, es lo más importante. ¿Qué dirá Dios de mí? ¿Qué pensará Dios de mí? ¿Cómo me verá Dios? Hay que ser autocrítico también y saber que muchas veces fallamos, que nos equivocamos. Y también ¿qué dirá Dios de esto? Y cuando hacemos lo bueno, y Señor, ¿qué opinas de esto? Porque está bueno recibir ese consejo, recibir esa exhortación, ese llamado de atención muchas veces. Pero también está bueno recibir los aplausos de parte de Dios, porque no muchas veces, no es siempre, Señor, perdóname, Señor. Está bien lo que hizo, ¿verdad? Uno también tiene que reconocer y darse cuenta cuando hace algo bien, ¿verdad? Papá, esto lo hice bien. Y ahí Dios nos va a decir, sí, no, va por acá, va por allá, pero debemos ser obedientes y salir hacia Él. Esto está en Proverbios 3, 1, 4. Después habla sobre la fe. Voy a hablar sobre la fe. Que dice, fortalecidos en la fe. Esto está en Romanos 14, del 1 al 3, y dice, esta palabra me la dio Dios una vez, estando en un hogar, estaba leyendo, y dice, recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Qué quiere decir esto? Recibir al débil en la fe nos está hablando a nosotros que venimos a la iglesia
iglesia, que hace tiempo, muchos somos bautizados, leemos, oramos, recibimos mensajes, escuchamos adoraciones, alabanzas, vemos prédica, estamos todo el día, creo yo, ¿verdad? Que estamos todo el día rodeados de la presencia de Dios y de todo lo que conlleva estar en su camino. Pero dice, porque que recibir al débil para no contender sobre opiniones. O sea, no es, viene alguien que no cree en Dios, que tiene otro punto de vista de la vida, del mundo, de todo, y lo recibimos para tener un cruce, para querer imponerle y cambiarle la cabeza, discutiendo, contendiendo sobre lo que opina él, sobre lo que opino yo. Sino que dice, porque uno que se ha de comer de todo y otro que es débil come legumbres. Dice, el que come no menosprecia al que no come. El que come somos nosotros, que comemos el pan de vida, la palabra de Dios. Eso es lo que comemos. Y no debemos menospreciar al que no come, sino que al revés, recibir, dice acá. Que el que no come, supongo que alguno acá, en algún momento, a mí me ha pasado que tuve tiempos de bajón, de que no leía, que no oraba. Me ha pasado, no sé, capaz que algunos sí, capaz que algunos no. Pero hay muchos que afuera no comen de lo que comemos nosotros, ¿verdad? Y a ellos también les habla Dios. A ellos también les está hablando Dios. Dice, el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Dios nos recibió para darnos ese alimento. Así que el que está afuera, Dios le habla al que está afuera, aunque el que está afuera no sepa, ¿verdad? Porque el que está afuera no sabe que Dios le está hablando en la Biblia, está haciendo referencia a lo de afuera, al que no come, al que no se alimenta de la palabra, al que no se alimenta de la oración, al que no se alimenta de lo que recibimos nosotros día a día. Y acá hay una definición de obediencia. Dice, acción de acatar la voluntad de la persona que manda, de lo que establece una norma o de lo que ordena la ley. Nosotros debemos acatar la voluntad de la persona que manda en nuestras vidas. Y esa es Dios. Amén. Dice, de lo que establece una norma. Nos regimos por las normas que están en la Biblia. Hay normas, hay estatutos, hay cosas, hay decretos, hay mandamientos que están en la Biblia, que eso es lo que nosotros debemos obedecer. Y también habla lo que ordena la ley. Hay leyes que también, y muchas veces leyes que no queremos, que no nos gustan, pero que quizá no, para evitar ciertas circunstancias debemos obedecer, porque bueno, por algo está ahí, ¿no? Porque toda autoridad es puesta por Dios. Y después habla de la oración. Dice, la oración, rezo o plegaria, es la acción por la cual una persona se dirige a una divinidad o una persona sagrada. Los pasos, las características y a quién va dirigida la oración están basados en la fe del individuo que realiza dicha actividad. ¿A quién va dirigida la oración? Los pasos de quién seguimos y las características de quién queremos tener. Eso es lo fundamental en la oración. ¿Hacia quién va dirigida? Muchos creen en otros dioses, en otras cosas que son diferentes a las que creemos nosotros. Nosotros creemos en el único Dios. Amén. Y dice que debemos estar basados en la fe para poder realizar esta oración. Va todo de la mano, la fe, la obediencia y la oración. O sea, yo empecé hablando de la obediencia y la fe, pero se sumó la oración entre medio. Porque si nosotros no oramos con fe, por más que seamos obedientes a lo que hacemos, o no oramos, o no hacemos por obediencia las cosas que nos dicen, nuestra oración tampoco va a tener mucho resultado. Entonces, o es por un lado o es por el otro. Pero entre medio tiene que estar la fe. Obedecemos por fe. Oramos con fe. Amén. Para que todo esto pueda suceder. La oración alimenta nuestra fe. Nosotros podemos orar, pero si no estamos en comunión, si no oramos con fe, es como que es en vano. Pero la oración alimenta nuestra fe, porque nosotros, a mí me pasó
que cuando conocía al Señor, oraba. Nada más. Oraba, levantaba el brazo, me arrodillaba, lo que sea. Oraba, pero no entendía mucho lo que era la fe. Sí, sabía que la oración era eso, era pedir a Dios, hablar con Dios, pero todavía no tenía desarrollada esa fe. Pero de a poquito, y no iba viendo mucho los resultados, pero de a poquito fui entendiendo lo que era la fe, y fui viendo, y fui sintiendo, y creyendo en cómo mi fe aumentaba, en cómo mi fe se desarrollaba, y cómo Dios respondía a mis oraciones. Y fui siendo obediente en esa fe, y fui viendo cómo Dios no solamente respondía a mis oraciones, sino que cumplía sus promesas, sino que sanaba heridas. Y qué cantidad de cosas que se puede hacer con estas tres palabras: obediencia, oración y fe. Y algo más importante, que es algo muy importante, que la obediencia agrada a Dios. ¿Estamos acá? La obediencia agrada a Dios. Nosotros podemos orar, podemos decir palabras vanas, que Dios nos va a mirar, nos va a escuchar, quizá no llegue a ni siquiera a Dios, porque nuestra oración no va con fe. Pero la obediencia es fundamental para poder tener los resultados en la fe. ¿Cuántas cosas han pasado en el correr de nuestras vidas desde que conocimos al Señor? Los pastores ya van para los 15 años ya que conocen al Señor. Mariana, ¿hace cuánto ya que conoce a Dios? ¿Como 4 o 5 años? Lourdes ya también tiene un tiempo, ¿no? 8. Y en todo este tiempo, cuando oramos con fe, cuando oramos en obediencia, porque el Señor nos manda a orar. No es que oramos porque escuchamos o vemos los demás orar y oramos. El Señor nos manda a orar, porque nosotros somos sus discípulos y Él le mandó a sus discípulos a orar. Entonces nosotros también tenemos que tomarlo para nosotros. Tenemos que orar, tenemos que ser obedientes y tenemos que tener fe. Yo creo que no me voy a extender mucho más, porque creo que esto es claro. La fe, la obediencia y la oración van a ir siempre de la mano. No podemos ser personas obedientes si no tenemos fe. No podemos orar si no oramos con fe, porque nuestra oración no tendría el más mínimo resultado. Pero también tenemos que orar por obediencia. No es orar porque orar, sino porque somos obedientes. Entonces, que podamos entender esto, alinear estas tres cosas: obediencia, oración y fe. No hay una sin la otra. No funciona una sin la otra. ¿Amén? Amén. Bueno, espero que les haya sido útil este mensaje de parte de Dios, y que bueno, que podamos poner esto por palabra y en práctica. Amén.